Esta noche quería hablarles de los pasos antes de la caída, o también podríamos llamarlos los estados antes de la caída. Ese va a ser nuestro tema de esta noche. Bien, para empezar podemos leer un versículo, ¿sí? Vamos a ver primero el primer paso, o puede ser un estado también, ¿sí? Santiago 4:4, ¿sí? Hay un versículo que dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Bueno, en este bosquejo puse como el primer paso la amistad con el mundo, ¿sí? Puede estar en el segundo paso, tercero, o puede ser el último paso antes de caer, pero una de las caídas empieza con la amistad, ¿sí? ¿Qué significa amistad? ¿Sí? Tener mucho cariño, ¿sí? Viene la palabra filia en el griego, que significa tener mucho cariño, o asociarse con alguien, ¿sí? Esa es la palabra amistad. Con el mundo. ¿Qué es el mundo? Bueno, originalmente el mundo habla de cosmos, ¿sí? Puede ser el mundo físico, el mundo en referencia a la gente, a las personas, y el mundo como sistema. Bueno, en este versículo precisamente está hablando del mundo como sistema, ¿sí? Todo el sistema ordenado, ¿sí? Que funciona, dice, separado de Dios. También sería un todo ordenado separado de Dios. ¿Y bajo quién está en el mundo? El mundo está, dice en 1 Juan 5:19, está bajo el maligno, ¿sí? El enemigo de nuestras almas es el que controla este mundo, ¿sí? A los líderes, el entretenimiento, la política, los negocios, ¿sí? Todo eso es el sistema del mundo, ¿sí? El sistema del mundo se caracteriza por su filosofía, sus costumbres, su música. También podríamos incluir personas, ¿sí? Dentro de este sistema. La caída comienza con la amistad, ¿sí? Un acercamiento a las cosas de este mundo, ¿sí? Uno empieza a coquetear con las cosas de este mundo, ¿sí? Empieza a, podríamos decir, a tomar la filosofía de este mundo, el pensamiento, las costumbres, empieza a pensar igual que el mundo, ¿sí? Ahí empieza un paso para caer. Y como nos dice Santiago 4:4, ¿sí? La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y como consecuencia esto nos va a traer una enemistad contra Dios, ¿sí? O sea, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, dice, se constituye. O sea, es alguien que se para, toma una decisión de ser enemigo de Dios, ¿sí? Y eso automáticamente trae también el alejamiento de Dios, ¿sí? Así que el primer paso es la amistad con el mundo. Uno empieza a coquetear con el mundo, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Después de la amistad viene el amor al mundo, ¿sí? En 1 Juan 2:15 nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dijimos que el mundo está bajo el maligno, ¿sí? Dijimos que el mundo es todo el sistema, ¿sí? Sus costumbres, todo lo que rodea, ¿sí? A lo que hace el mundo, a su filosofía. Y en el segundo paso empezamos a amar, ¿sí? A desear, ¿sí? Y ya lo tomamos como propio las cosas de este mundo, ¿sí? Y dice las cosas de este mundo. Habla de, por ejemplo, de la vanagloria de la vida, ¿sí? De la búsqueda, dice, de grandeza, o la impía ambición propia, o sea,
una exagerada ambición o búsqueda de querer sobresalir, ¿sí? Mostrarse de que soy mejor, y para eso tengo que pisotear o pasar por encima de otros, o para lograr eso, muchas veces vemos como el mundo hace, o muchos creyentes dejan de lado las cosas del Señor por la búsqueda de la vanagloria, ¿sí? Acá la vanagloria significa una gloria vacía, una honra vacía. Esa es las cosas del mundo, los deseos de la carne, ¿sí? Aquellos apetitos sensuales de la carne, ¿sí? También esos son las cosas de este mundo. La palabra deseos significa, en el original, epitumía, ¿sí? Que significa que es un deseo incontrolable, ¿sí? Epi significa algo intenso, y tumos, un deseo, una pasión incontrolable, ¿sí? Y esas cosas sí son, provienen del mundo, ¿sí? Los deseos incontrolables de la carne provienen del mundo, ¿sí? Los deseos de los ojos, ¿sí? La codicia o el materialismo, todo lo que nuestros ojos ven, todas esas cosas sí, dice, son, provienen del mundo, o cosas del mundo. Y dice que todo eso pasa, ¿sí? Pasa, esto va a terminar, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En otras palabras también dice, vive para siempre, ¿sí? O sea, en el segundo paso, ¿sí? Empezamos a amar las cosas de este mundo, ¿sí? Vemos, queremos empezar a, deseamos, ¿sí? Esas cosas que hace el mundo, ¿sí? Y eso es un paso para alejarnos de Dios, es un paso para la caída. Tercer paso, la conformación al mundo. En Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Acá puse un gráfico, dice, no te ajustes a este mundo. O sea, la palabra conformarse significa, ahí les puse también para que lo busquen si quieren, ¿sí? Que significa susquematizo en el griego. O sea, que significa tomar o la misma figura o apariencia, o conformarse al mismo esquema, ¿sí? O parecerse al mismo patrón, como dice, conformar al mismo patrón. El tercer paso, empezamos a imitar al mundo, practicar lo que el mundo hace, ¿sí? Empezamos a imitar su forma de hablar, cómo habla el mundo. Empezamos a adquirir su pensamiento, filosofía. Sabemos que vivimos en una época y en una era muy peligrosa, con el avance, ¿sí? de las nuevas filosofías, de los nuevos pensamientos y movimientos, que está pasando en todas partes. Y sabemos que el Dios de este siglo es el que maneja todas estas cosas. Y el objetivo es alejarnos o apartarnos de Dios. Alejar a la humanidad de Dios, ¿sí? Como dice también en, no me acuerdo bien el versículo, ¿sí? No sé si en Corintios, donde dice que el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos. Creo que es 1 Corintios 4:4 o 2, no me acuerdo bien. Los tiene enceguecidos. Y de la misma forma, a nosotros, al creyente, también busca influirnos en nuestro pensamiento. Hay un avance fuerte, ¿sí? Del feminismo en todas partes, es fuerte. Y vemos que todo el pensamiento va contra la palabra de Dios y otro tipo de pensamientos, ¿sí? Y eso va acompañado de la forma de vestir también, ¿sí? Muchas veces nos conformamos a la forma de vestir de este mundo.
Sabemos que la forma de vestir de este mundo no busca, de alguna manera, en el caso de las mujeres, lo que no tiene que mostrar, y también en el caso de los hombres. O sea que hoy en día hay un fuerte también ataque a la vestimenta, ¿sí? A la vestimenta decente que nos marca, que nos dice la palabra de Dios. ¿Sí? El tercer paso, nos conformamos a la forma de vestir. Decimos muchas veces, pero es importante lo que hay en nuestro corazón y lo demás no importa. Yo creo que sí. Quizás otro no piense distinto. Por supuesto que es importante el interior, porque de ahí sale a lo exterior. ¿Sí? Si nuestro pensamiento, si a mí me gusta el color amarillo, siempre lo repito, me voy a vestir de color amarillo. Si me gusta el verde, el color verde. O sea, todo lo del interior sale para afuera, es importante. Y tenemos que reflejar y dar testimonio también con nuestra forma de vestir. A su forma de comportarse, ¿sí? O sea, o a su cultura. Muchas veces creemos que, está bien, somos de este país y esta es la forma de comportarse y nos queremos comportar igual que ellos. Pero tenemos que analizar, ¿sí? Ver si ese comportamiento es de acuerdo a la palabra de Dios o no. Muchas veces es no. Muchas veces el comportamiento de este mundo, hay una búsqueda, ¿sí? Para cometer el pecado. Hay juntadas, hay formas de integrarse, con el fin de, ya sabemos lo que sigue después, el pecado, ¿sí? O conformarnos a lo que ellos escuchan, ¿sí? Eso también es importante, ¿sí? Muchas veces nos enamoramos o escuchamos ya lo que ellos escuchan. No nos gusta que nos digan muchas veces, no escuchen. Es música impía, ¿sí? Y la música, de alguna manera, predica o habla, ¿sí? O también, podríamos decir, nos sugieren, ¿sí? Y generalmente hablan de pecado. ¿Sí? Hablan de pecado, hablan de sensualidad. Y nosotros no tenemos que conformarnos a esas cosas, a lo que ellos escuchan. Si tenemos bellos himnos, hay canciones espirituales, ¿por qué tenemos que escuchar lo que ellos escuchan? Bueno, el tercer paso del joven que va en picada es, ya le da lo mismo, ya escucha lo que el mundo escucha, porque quiere integrarse, quiere ser parte de la sociedad, ¿sí? Y escucha lo que ellos escuchan, ¿sí? Porque esto viene de la amistad, ¿sí? Muchas veces los malos amigos nos influyen. No me van a decir que no. Los malos amigos nos sugieren, nos dicen, mirá, che, escuché este tema, está bueno. Los amigos del mundo, y nosotros, para no estar fuera, ¿sí? Para no sentirnos que estamos apartados del grupo, empezamos a escuchar, ¿sí? Y no tenemos que conformarnos a este siglo. No tenemos que tomar la forma, no nos ajustemos a este mundo, no sigamos junto con la corriente de este mundo. Tenemos que ver en la palabra de Dios, nos enseña todo, ¿sí? Cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que hablar, cómo debe ser nuestra forma de vestir y comportarse en medio de esta generación, ¿sí? ¿Qué tenemos que hablar, cantar, escuchar? ¿Sí? Nos dice himnos, salmos, canciones espirituales, ¿sí? En ninguna parte de la escritura encuentro, escuchen música secular. No nos dice. Así que tenemos que ver la palabra de Dios y guiarnos conforme a la palabra de Dios. Y vamos al otro paso. Podríamos decir el último paso, ¿sí? El último paso es la caída,
¿sí? Cuando ya alimentamos nuestra concupiscencia, ya nos asociamos con el mundo, somos amigos del mundo, de ahí viene la caída. Santiago 1:13 nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, no erréis. Acá nos dice claramente, bueno, la tentación viene, dice, del corazón, del propio Hijo de Dios, del propio, hombre, creyente, podríamos decir, ¿sí? Joven. La tentación, o sea, el deseo incontrolable, viene del interior. Y eso muchas veces dice es atraído y seducido, y como puse ahí un gráfico, ¿sí? de un pez que es atraído y seducido y no sabe lo que le espera si este pez muerde. ¿Sí? Sabemos que va a terminar en la parrilla. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. ¿Sí? El pecado, ¿sí? El deseo, ¿sí? Es atractivo, ¿sí? Nos seduce. Nos dice que no va a pasar nada, que todo va a estar bien, nos muestra la parte linda del pecado, pero no nos muestra la parte, las consecuencias, la parte mala del pecado. Después de que uno es seducido y atraído, ¿sí? Dice, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Sí? Después de ahí viene la muerte, que es la separación, ¿sí? De la separación, de la comunión con Dios, y el alejamiento de Dios está hecho. ¿Sí? Después viene la disciplina, el castigo del Señor. ¿Sí? Siempre tenemos que tener en cuenta, hermanos jóvenes, ¿sí? Que el deseo está en nuestro corazón. Tengamos mucho en cuenta, ¿sí? Porque la palabra de Dios también nos dice, que vamos a leer más antes, huye de las pasiones juveniles, ¿sí? Huye de las pasiones juveniles. No nos expongamos, ¿sí? Frente al pecado, a ver cuánto tiempo puedo aguantar. No nos expongamos. En Proverbios dice, ¿sí? ¿Podrá el hombre sostener brasa en su seno, ¿sí? o fuego en su seno, sin que sus vestiduras ardan? La verdad es que no. ¿Sí? No podemos estar frente a la tentación, frente a la concupiscencia, y decir, a ver cuánto tiempo aguanto. ¿Sí? Vemos José, huyó, ¿sí? No se quedó ahí a ver hasta cuándo voy a aguantar. ¿Sí? Él huyó. Huye de las pasiones juveniles, nos dice la palabra de Dios. Así que tengamos eso en cuenta, hermanos, hermanas. La concupiscencia, el deseo incontrolable, busca muchas excusas. Muchas excusas. Siempre tengamos cuidado, ¿sí? Hermanito, hermanita, ¿sí? De no estar solos, quizás con un fin, muchas veces, al parecer bueno. No, con la hermanita nos vamos a juntar a leer la Biblia. Puede ser. O puede haber otra intención atrás. ¿Sí? Siempre tengamos cuidado, ¿sí? Con nuestras amistades de este mundo. No, mi amiga es mejor que el creyente. Muchas veces decimos, es mejor que un creyente. Tengamos cuidado. Cuando pasemos por alguna debilidad, nuestra amiga, nuestro amigo inconverso, no nos va a dar consejos de la palabra. ¿Sí? Nos va a dar otro tipo de consejos, por más que sea bueno. Tengamos mucho cuidado. El corazón del hombre dice que es engañoso. Es engañoso. Así que con el cuarto paso terminamos, que sería la caída. ¿Sí? Después viene todo lo que ya conocemos, la disciplina, el castigo, ¿sí? Tanto la asamblea del Señor. Para terminar, ¿sí? Siempre me gusta terminar con una pregunta.
en qué estado o paso estás. ¿O en qué estado o paso estamos? Todos nos conocemos nuestros corazones, sabemos cómo estamos delante del Señor, cómo está nuestro corazón delante del Señor. Si estás a tiempo de cortar, deberías hacerlo. Si estás a tiempo, corta. Pregunta, ¿qué cosas son de tropiezo para tu vida espiritual? ¿Sí? ¿Qué cosas te perjudican? Puede haber amigos, puede haber lugares, objetos, ¿sí? Como la tecnología muchas veces, trabajos que no son de acuerdo a lo que dice la palabra o a la voluntad de Dios. En Mateo 5, 29 y 30, nuestro Señor Jesucristo dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Este versículo no está hablando de forma literal, ¿sí? Sino habría muchos tuertos, muchos sin brazos. Está hablando, es una hipérbole, una exageración, ¿sí? De lo que uno está hablando de aquellas cosas, ¿sí? Que son perjudiciales para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento, ¿sí? De aquellas cosas que son de tropiezo. Por eso digo, ¿qué cosas son de tropiezo para nuestra vida espiritual? ¿Hay amigos que te están llevando por mal camino, te están insistiendo? Córtalos. Corta la relación. Objetos, la computadora. Está en un lugar privado y miras cosas que no debes mirar. Bueno, llévalo a un lugar público. Si tenés objetos, ¿sí? Que te hacen recordar el pasado, música por ahí guardado, CDs, que cuando estás débil agarrás y empezás a escuchar y recordar, como el pueblo de Israel recordaba los pepinos, los melones de Egipto, ¿sí? Cuando pasaba alguna dificultad, ay, decían, ¿cómo extrañamos Egipto? Bueno, si tenés esos objetos, ¿sí? Quémalos, tíralos, ¿sí? Habla de decisiones urgentes que tenemos que tomar. No podemos esperar, bueno, después lo tiro, lo guardo ahí. Tenemos que cortar de cuajo aquellas cosas que nos impiden, que son de tropiezo para nuestra vida espiritual. Hablamos de huye, ¿sí? Tenemos que huir también de las pasiones, de lugares, ¿sí? Que son de tropiezo. Cada uno de nosotros conocemos nuestra debilidad, ¿sí? Algunos son muy débiles, si es varón a la mujer, por ejemplo. Otros son muy débiles al deporte, quizás a algunos objetos. Otros quizás más grandes, por ahí son débiles ante la codicia de las ganancias, de la avaricia, del deseo, del amor al dinero. No lo sé. Cada uno de nosotros conocemos nuestras debilidades, ¿sí? Tenemos que huir de esas debilidades. Si alguno era alcohólico, ¿sí? No nos expongamos, no estemos con amigos o amigas donde están tomando alcohol. Quizá en la primera voy a decir no, la segunda quizás tal vez, y la tercera agarro, ¿sí? Tenemos que huir de muchas cosas, de lugares, de objetos, ¿sí? Y bueno, acá en 2 Timoteo también nos dice, ¿sí? Huye también de las pasiones juveniles, vuelvo a repetir, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que corazón limpio invocan
al Señor. También nos dice en 2 Timoteo, ¿sí? Hay muchas cosas que nos impiden, pero si ya caíste, ¿sí? En 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Si ya hemos caído, tenemos que arrepentirnos, confesar nuestro pecado. Si no confesamos a nuestros hermanos, si ya confesamos al Señor, también tenemos que confesar a nuestros hermanos, a la asamblea, ¿sí? Si hemos cometido algún pecado. Tenemos que confesar, y el Señor nos restaura, ¿sí? Nos vuelve otra vez a la comunión con Él, instantánea, ¿sí? Quizás la vuelta a la comunión con nuestros hermanos quizás sea un poquito prolongada, pero con el Señor vamos a restablecer nuestra comunión. Así que si ya hemos caído, tenemos que arrepentirnos, ¿sí? Confesar nuestros pecados. Por último, termino con esta frase, dice, tenemos un Dios celoso, ¿sí? Es muy celoso nuestro Señor, nuestro Dios. No quiere que seamos amigos del mundo, ¿sí? Y nosotros al querer ser amigos del mundo nos constituimos enemigos de Dios. Bueno, hermanos, hermanas, quería terminar con esta reflexión y quería compartir este tema, ¿sí? Espero que sea de utilidad para cada uno. A lo largo también de mi vida cristiana, como joven también lo he pasado, ¿sí? Y estos versículos me han ayudado muchísimo, ¿sí? En una etapa también, sabemos que somos jóvenes, estamos en una etapa difícil, otros están en la adolescencia, entrando en la rebeldía. En esa etapa a mí me ha ayudado muchísimo estos versículos. Bueno, hermanos, hermanas, bueno, gracias por la atención y bueno, gracias al Señor. Bueno, voy a terminar con una oración. Bendito Dios Padre, venimos, Señor, a tu presencia en esta hora de la noche. Venimos a agradecerte por tu inmenso amor, por la obra de tu Hijo amado que ha hecho en aquella cruz por nosotros, ha dado su vida. Gracias, oh Dios. También, Señor, venimos, Señor, a dejar en tus manos, Señor, todo lo que hemos hablado, Señor, tu palabra. Señor, que haga efecto en nuestros corazones, Señor. También, Señor, pido por los jóvenes. Conoce, Señor, la situación de cada uno, cómo está el corazón, su corazón delante de ti, Señor. Tú puedas siempre, Señor, animarlos, fortalecerlos, ayudarlos en sus momentos difíciles. Así también, Señor, siempre a todos nos ayudes a cumplir tu palabra, a hacer tu voluntad y andar como tú quieres que andemos, Señor. Te doy gracias, Señor, te agradecemos, en el bendito nombre de tu Hijo Salvador Jesús. Amén.